Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo tema el que vamos a hablar hoy, que es la interpretación, ¿no? ¿Por qué le puse ese nombre? ¿Por qué me malinterpreto? Porque es una cosa que pasa muy seguido, tanto en las parejas como en, no sé, triejas o lo que sea, cualquier tipo de vínculo, siempre hay temas con la malinterpretación. Y de hecho, en todo tipo de vínculo, porque también abarca la familia, los amigos, en todo tipo de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunicación es un proceso, en realidad, ¿sí? Eso es algo que se escucha en todos lados. Pero hay un detalle. Dentro de la comunicación está el proceso de la interpretación, que es otro proceso. Entonces, es un proceso dentro de otro proceso. Obvio que van a haber un montón de pasitos en los cuales puede haber interferencia, ¿sí? Entonces, por eso me pareció un tema súper interesante. Y puntualmente, hoy les traigo cuatro elementos para que tengamos en cuenta para, bueno, poder ir investigando a ver cuál puede ser el malentendido en un caso o en otro. Obvio que no vas a decir, a ver, voy a aplicar este proceso a todos los tipos de comunicación que tuve durante la última semana. Me muero, es imposible. Pero sí, cuando tengo siempre un mismo malentendido con una persona, siempre pasa lo mismo que yo le digo tal cosa y lo interpreta de tal otra. Bueno, ahí es donde sí puedo empezar a pensar, a ver, influye esto, influye lo otro, influye lo otro. Bueno, así que empezamos. Uno de los aspectos que me parece súper importante es que cuando yo, démoslo vuelta, cuando el otro me dice algo, puede tocar distintas hilaciones emocionales, distintas cadenas de emociones que me provoca un determinado tema. Por ejemplo, vamos a bajar todo ejemplo porque si no es un lío. Supongamos que yo, no sé, perdí un familiar. Entonces, cada vez que hablen del tema familia, capaz que va a tocar una cierta cadena de emociones ese tema porque yo perdí un familiar, ¿sí? Entonces, si estoy hablando con alguien y alguien me dice algo respecto a ese tema, hay más susceptibilidad a interpretar de una forma errónea, porque está tocando ciertas emociones. Es como que hay interferencia, ¿sí? Otro de los aspectos importantes es qué estructuras mentales implica, ¿sí? Porque no solo se trata de emociones, sino también de eh, formas de ver la vida. Una estructura mental es como una forma de interpretar las cosas que yo aprendí desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, supongamos que en mi casa siempre se escuchaba música. Bueno, de hecho, a mi abuela le encantaba la música, mi abuela vivía cantando, mi abuela también, mi mamá también, qué sé yo, todo el mundo relacionado con la música. Entonces, es un tema diferente para mí, porque seguramente crecí con otras estructuras mentales respecto de la música. Quizás el lugar que ocupe la música en mí va a ser un poco más grande, porque es un tema del que se habla mucho y es un tema que en mi familia capaz que se hablaba más y yo aprendí un poquito más, o como lo queramos decir, ¿sí? Entonces, ese tema, por ejemplo, va a tocar en mí algunas estructuras mentales que quizás sean un poco diferentes por la relación que tuve con eso. Pero en otra familia va a haber otro tema destacado y en otra familia va a haber otro. Y no solo se trata de temas destacados, de temas que se hayan hablado más, sino que todos crecemos en una familia que nos enseña a ver la vida, a relacionarnos y todo lo demás de una forma determinada. Entonces, cada familia es como que cada familia tuviera su propio lenguaje, su propio vocabulario, su propio idioma entero. Solo que no, compartimos el idioma con algunas, con las familias que viven en el mismo país que yo por lo menos, pero sí, cada familia tiene una forma distinta y eso se lo enseña a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Entonces, esas estructuras mentales se van a influir en cómo yo interpreto las cosas, ¿sí? Bueno, otro factor, después cualquier cosa lo repasamos, otro factor que es importante que es si implica mi autoestima o no en eso que estoy conversando, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo baja autoestima y tengo una conversación con otra persona que incluye algo relacionado con si yo soy importante o no, si soy buena para algo o no, capaz que haya interferencia porque está tocando un tema en el cual yo tengo una diferencia entre lo que yo creo y lo que es verdaderamente. Porque en general la baja autoestima se refiere a eso, a creerme menos de lo que soy en realidad. O sea que hay una diferencia con la realidad, ¿sí? Bueno, entonces, al revés obviamente es igual, ¿sí? Lo pongo en mí como para que sea más fácil de ver, pero si yo hablo con alguien que tiene autoestima baja y le digo, por ejemplo, me encantó tú, lo que sea, me encantó cómo cantaste, ponele,
y la otra persona se siente menos, capaz que crea que se lo estoy diciendo en chiste, capaz que cree que se lo digo con sarcasmo, lo que sea menos realidad, porque su visión de sí mismo está un poquito desfigurada con respecto a la realidad, ¿sí? Entonces, si la autoestima está incluida o no en el tema del que se está hablando, también va a influir. Igual lo estoy haciendo muy a grosso modo, porque en realidad todos los temas tocan un poco la autoestima, ¿sí? Siempre que haya algo que implique si yo voy a ser buena o no para algo, o si fui buena para algo, o sea, ni siquiera es en el futuro, también incluye en el pasado. Entonces, por ejemplo, hay gente que vive a la defensiva, ¿vieron? Que siempre cree que le están atacando. Bueno, ok, escuchamos todos ese auto. Bueno, entonces, hay gente que vive a la defensiva. ¿Eso qué significa? Que probablemente esa gente se siente menos, por ejemplo, entonces siempre cree que le están atacando. Pero en realidad es una visión propia de sí mismo. No es algo que los demás ven, es algo que uno ve, ¿sí? Entonces, bueno, por eso digo, es muy a grosso modo, pero en realidad todos los temas un poquito incluyen el tema de la autoestima. Y eso va a influir en cómo me comunico con los demás, ¿sí? Bueno. Un cuarto factor que también es muy importante es qué ideas preconcebidas tengo al respecto. Por ejemplo, si yo estoy hablando de jugar a la lotería, pero tengo un preconcepto muy negativo de la gente que juega a la lotería y alguien, por ejemplo, me dice, che, jugá a la lotería, jugale tal número, pero yo tengo una idea preconcebida muy negativa, obviamente que voy a influir, no voy a interpretar de una forma sesgada, porque está mi percepción de ese tema está alterada, ¿sí? Porque yo ya tengo una idea preconcebida de eso. Por ejemplo, eso me encanta de la etnografía, que se dice que un etnógrafo cuando va a un etnógrafo es parecido a un antropólogo, pero cuando va a un lugar nuevo a conocer a esa gente que vive en ese lugar, lo que tiene que tratar es de sacarse todas las ideas preconcebidas y llegar sin ninguna, lo cual es dificilísimo, convengamos, porque todo esto que digo, nosotros aprendemos el mismo lenguaje ya a partir de una familia que nos lo enseña con ideas. Imagínate qué difícil es si vas a una tierra nueva, a conocer una cultura nueva y te tenés que sacar todo lo que conoces. Wow, lo readmiro. Entonces, bueno, la idea es esa, que si hay algo en tu vida que estás viendo que influye, que te están malinterpretando o que vos estás malinterpretando y te lo marcan seguido, que puedas preguntarte estas cosas, ¿sí? Que vamos a repasar por las dudas, que eran 4. ¿Qué hilación emocional toca? ¿Qué cadenas de emociones toca? ¿Qué estructuras mentales implica? O sea, cosas que yo fui aprendiendo. Si implica mi autoestima o no. Y qué ideas preconcebidas toca, ¿sí? Entonces, esos 4 son los que te invito a que repases si hay alguna situación relacionada. Y bueno, espero que te sirva el video. Si querés podés darle like si te gustó, si no, no. Podés dejar algún comentario sobre este tema, qué opinás. Te invito también a que te suscribas y a que lo compartas con quien vos quieras, ¿sí? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. ¡Mua! Chao, chao.